¿Quieres? Nada de registro. ¿Por dónde viene más o menos en la práctica? Todavía por registro, está bien. Dos parte dos que sería registros. No, el anterior. Un poco atrasado, pero igual bien. Práctica 3 ejercicio 7 bien. Bien, muy bien en realidad. Si ustedes van más o menos un poquito atrasados y más o menos se mantienen después, antes del parcial, seguramente que estudian un poco más, lo van a recuperar eso. En general, práctica 2. Práctica 2 y alguno práctica 3. Bueno, por ahí no sé, sin ver ningún ejercicio de registro, porque me imagino que ya han visto la semana pasada y si no es repetir lo mismo, si quieren, hablamos un poquito de registro, lo enganchamos con vectores y ustedes me van preguntando cualquier duda que se les ocurra. Para los que todavía no empezaron, los registros es una estructura de datos eh, generada por el usuario, ¿sí? Por un lado, nosotros tenemos ciertos tipos que podemos usar, como son el entero, el real, el char, el booleano. Todos esos tipos ya vienen predefinidos en Pascal. Nosotros podemos hacer una variable de cada uno de esos tipos y usarlo. Pero son bastante simples. Bueno, entonces tenemos nuestra manera de agregar más tipos a los tipos que tiene Pascal. Y eso se hace en esta parte de acá, declarada con type. Uno de esos tipos o una de esas estructuras de datos que podemos hacer son los registros. ¿Qué son los registros? Bueno, simplemente son datos que están lógicamente relacionados y que justamente por eso los agrupamos en una misma estructura. ¿Sí? Fíjense que nosotros antes de conocer los registros podríamos tener variables código, nombre, por ejemplo, así, ¿no? Yo tuviera un programa cualquiera y tuviera datos de personas, normalmente tendría nombre, apellido, edad, no sé, es estudiante, de tipo booleano, por ejemplo, edad de tipo entero. ¿Sí? Fíjense que con poquitos datos ya tengo un montón de variables. Ahí vamos a llegar a vectores. Ahí les digo. Hacemos una pequeña introducción antes de hacer la práctica. Eh, Imagínense que además ustedes puede ser que necesiten datos de más de un estudiante. Entonces tengan ya nombre uno, nombre 2, calcular un máximo, nombre máximo, apellido uno, apellido 2, edad uno, edad 2, lo mismo con ese estudiante. Fíjense que con muy poquitos datos de dos personas esto ya se está convirtiendo en algo difícil de leer y es muy difícil entender que esta variable está relacionada con esta y con esta porque son de la misma persona, mientras que estas se refieren a otra persona. Y en el medio puede haber cualquier otra cosa, porque puedo tener cantidad, puedo tener i, puedo tener j, ¿sí? Entonces, ¿cómo organizamos todo esto? Bueno, vamos a agrupar lo que tenga alguna relación lógica entre sí. Entonces, podemos crear una estructura alumno o persona
que sea un registro. Acá ponen el nombre que ustedes quieren, igual a record, esta palabra clave. Acá vamos a poner una lista de todo lo que define una persona, todas las características que tiene una persona y la palabra end. Y entonces acá vamos a poner, por ejemplo, nombre, apellido, de tipo string. Lo podría haber puesto en una sola línea, pero para que se vea mejor. Y entonces fíjense que todos estos datos ya me definen, son las características que tiene una persona. ¿Sí? Pero un tipo en sí todavía no es nada. Lo único que hace un tipo es una plantilla para usar en el futuro. Yo lo que estoy diciendo cuando declaro este tipo persona es que en el futuro, cuando necesite alguna variable del tipo persona, va a tener todos estos datos. Pero todavía no hay nada. ¿Sí? ¿Cuándo va, ¿cuándo vamos a tener realmente un registro en la memoria? Cuando declaremos una variable de ese tipo. Por ejemplo, persona uno de tipo persona. El mismo nombre que le puse acá, ¿sí? Ahora que yo tengo una variable de este tipo, recién en este momento en la memoria se va a reservar un espacio suficiente para guardar todos estos datos. Entonces fíjense que ya con P1 yo podría borrar todo esto y lo mismo podría hacer con P2. Puedo tener dos variables de tipo persona. Entonces esto se va. Fíjense que queda muchísimo más ordenado, ¿sí? Esto está claro, que todos estos datos son de cada una de las personas, que están separados entre sí, hay dos personas. Y además de ordenar, puedo hacer alguna que otra operación, como por ejemplo asignar un registro a otro. Puedo poner que un registro sea dos puntos igual a otro. Entonces todos los datos que tenga esta persona 2 van a copiarse a persona uno. No tengo que poner copiar el nombre, copiar el apellido, copiar la edad, copiar si es estudiante. Y en este caso solo dos registros con el ejemplo que estoy diciendo, ¿no? No se puede comparar directamente. Si yo tengo que comparar, no puedo poner si P1 es igual a P2. Esto no. Tengo que hacerlo campo a campo. ¿Sí? ¿Y cómo accedo a cada uno de los campos? Bueno, con el punto. Pongo el nombre del registro, de la variable registro, P1 por ejemplo, punto nombre. Si quiero acceder al nombre, igual a P2 punto nombre. Y P1 punto apellido igual a P2 punto apellido. Y así con cada uno de los campos. Todo esto para ver si son iguales, ¿no? ¿Sí? No es mucho más, no es mucho más que esto. Es un grupo de cosas que tienen relación entre sí. Agarro un montón de cosas sueltas, las agrupo y de esta manera lo ordeno y facilito un poco la operatoria con este tipo de variables. Lo que se puede hacer con cada uno de los campos es lo mismo, depende del tipo que tenga cada uno de los campos. Si con el nombre puedo hacer cualquier cosa que pueda hacer con un string, con la edad puedo hacer cualquier cosa que pueda hacer con un entero, sumarlo, restarlo, lo que fuera. ¿Sí? Acá tengo punto 4 de práctica 3. Vamos a verlo. Un ejemplo con un proceso con parámetros por referencia que tenga ese tipo de datos. Bueno, acá lo tenemos justamente, ahora lo vamos a ver entonces. Y cuando decís que te quedaste trabado acá en este ejercicio, exactamente ¿en qué? Mientras lo vamos leyendo. Ejercicio 4. Una compañía de telefonía celular debe realizar la facturación mensual de sus 9.300 clientes
con planes de consumo ilimitados, clientes que pagan por lo que consumen. Para cada cliente se conoce su código de cliente y cantidad de líneas a su nombre. De cada línea se tiene el número de teléfono, la cantidad de minutos consumidos y la cantidad de megas consumidos en el mes. Se pide implementar un programa que lea los datos de los clientes de la compañía e informe el monto total a facturar para cada uno. Para ello se requiere realizar un módulo que lea la información de una línea de teléfono. Bueno, vamos primero con esto. Tenemos que hacer un módulo que lea información de un teléfono. ¿Cómo llamar al presidio de arriba en el de abajo para poder usar su variable y que funcione el if? Bueno, ahí vemos. Entonces, tenemos que hacer un módulo que lea información. ¿Qué información tiene una línea de teléfono? Nos dice acá que de cada línea se tiene número, la cantidad de minutos y la cantidad de megas. ¿Sí? Son tres cosas diferentes que pertenecen o que son parte de una línea de teléfono. Obviamente que acá podemos usar un registro, porque todos estos tres datos están lógicamente relacionados y todos se refieren a una línea de teléfono. Entonces, vamos a ver si lo hicieron así. Tenemos una línea que es un registro, tiene el número que es un entero, la cantidad de minutos que es un real, la cantidad de megas que es un real. Eso está bien. No veo muy bien la cantidad, la línea, ese campo de líneas ahí. Ah, acá me parece que se nos mezclaron, ¿no? Porque estoy leyendo un poco acá abajo y dice leer número de cliente y líneas. ¿Qué es esto? Para cada cliente se conoce su código de cliente y cantidad de líneas. Y por otro lado, yo tengo el número de teléfono, los megas y los minutos, que eso es parte de la línea telefónica. Entonces me parece que estos dos datos en realidad son del cliente y estos dos más el número de teléfono, que es lo que me está faltando acá, es es de la línea telefónica. En todo caso serían dos registros diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podría arreglar? Esto es una línea, pongámosle el número de teléfono que nos falta. Y estos dos que en realidad no son parte de una línea telefónica, porque el número de cliente o la cantidad de líneas que tiene ese cliente no es parte de ese teléfono, de la información de ese teléfono, lo saco de acá y lo voy a guardar en otro registro, que puede ser otro registro tranquilamente, pues son, aunque sean dos datos, son dos datos que están relacionados. Así que puedo hacer un cliente que tenga número de cliente, es lo mismo el orden, pero lo pongo para que se vea. Que tenga número de cliente y cuántas líneas tiene ese cliente. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer en el punto A es un módulo que reciba la información de una línea de teléfono, no del cliente, ¿sí? Sino de la línea de teléfono. Voy a recibir un registro. Como yo tengo que leer esa información, le voy a poner para que se entienda leer línea de tipo línea cliente, que es este registro de acá, y lo mando por referencia, ¿sí? Entonces al proceso me está llegando un registro, yo voy a modificar ese registro con la información que leo de teclado. Y esa información va a volver al programa principal o al que me llame, ¿sí? Porque esto está por referencia. Entonces, el proceso es bastante simple. Este proceso está casi siempre que haya registro, no quiero decir siempre porque siempre puede haber alguna excepción o algo distinto en el enunciado. Pero la mayoría de las veces que tengamos que leer información de registros, vamos a tener un módulo leer que recibe ese registro por referencia y lo único que tiene que hacer es un read de cada uno de los campos. Entonces acá tenemos un read de número de teléfono, los minutos
y el último que nos falta, línea en realidad, punto megas. ¿Sí? Esto sería el punto A. Recibo una línea de cliente vacía o no sé qué tiene adentro. Leo de teclado los tres datos y los cargo en el registro. ¿Sí? En cada uno de los campos del registro voy poniendo lo que leo de teclado. Una vez que lo hice, esa información vuelve al programa principal. ¿Está bien hasta acá? Genial. Estaba más o menos chusmeando un poco esto. A esto yo le puse leer línea. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Revisar un módulo que reciba los datos de un cliente. Lea la información de todas sus líneas, utilizando el módulo desarrollado en el inciso A, y retorne la cantidad total de minutos y la cantidad total de megas a facturar del cliente. Bueno, tengo que hacer un módulo. A ver, voy a chusmear acá. Sí, bueno, acá teníamos toda esta confusión. Tenemos que hacer un módulo que recibe la información. Sería de un mes, a ver, creo que sí, no me acuerdo. Sí, sería de un mes. Exacto. Tenemos 9.300 clientes. Lo que tenemos que hacer, bueno, por ahora no nos preocupamos por los 9.300 clientes, todavía eso lo dejamos aparte. Por ahora lo que nos preocupa es hacer un módulo que tiene que recibir los datos de un cliente. ¿Cuáles son los datos de un cliente? El código y la cantidad de líneas a su nombre, que lo tengo todo junto en este registro. Entonces puedo recibir algo de tipo cliente. Con esto ya recibo la información del cliente. Hasta ahora no la tengo que modificar, así que no la paso por referencia. Ya veremos si podrá hacer una función. Eh, ya está, recibir los datos del cliente, ya está. Tengo que leer la información de todas las líneas y retornar la cantidad total de minutos y la cantidad total de megas a facturar por cliente. Acá hay dos restricciones que tienen las funciones que no me van a permitir justamente usar una función. Primero que nada, la más importante creo de todas, no devolvemos un único valor, sino que devolvemos dos, la cantidad total de minutos y la cantidad total de megas. Las funciones siempre devuelven un solo valor, así que ahí ya está, no podemos hacer función. Pero además tenemos que leer información de las líneas adentro del módulo, entonces tampoco podría ser una función. Entonces tenemos que devolver estas dos cosas, total de minutos y total de megas, por referencia, para que vuelva, por referencia, total, a ver si hay alguna que se llama total, hay un solo total, me confundo un poco ahí, total de megas y total de minutos, los dos de tipo real. ¿Sí? Estas son las dos que voy a devolver, por eso las pongo por referencia. Acá yo veo un solo total y lo que está sumando es los minutos. Este total sería de los minutos, sería este, ¿no? Pero como son dos, le voy a poner el total min, así no se confunde. No puede ser una variable local. ¿Por qué no puede ser una variable local? Porque acuérdense que cuando nosotros llamamos un módulo, ese módulo se ejecuta. Desde begin se va ejecutando todas las instrucciones y cuando llega al end, el módulo termina, todas las variables locales, todos los parámetros se borran, ¿sí? Se pierden. Con lo cual todo lo que yo conté dentro de esta variable total se perdió. La manera de que no se pierda es devolverlo como parámetro por referencia. ¿Sí? Entonces lo voy a sacar de acá y va a quedar como parámetro. Em, pago minuto, pago megas.
Acá dice nota para realizar los cálculos, tener en cuenta que cada minuto cuesta 3,40, cada mega 1,35, cada minuto 3,40, cada mega 1,35. Bueno, esto funciona, pero no es exactamente conceptualmente lo que habría que hacer. Acá tienen dos opciones. O ponen el 1,35 directamente en la cuenta y lo multiplican. Esa es la opción uno. Eh, Pregunta, ¿puntos así nos van a dar en el parcial? Sí, podría ser. Todavía estamos lejos. Yo ahora les muestro algunos ejemplos que pueden ser más de parcial. Ahora cuando empezamos, Víctor, ya hay ejercicios que podrían ser de parcial. Ahora les muestro algunos. Y la opción 2, la más prolija, justamente la que decís vos, Eliseo, usar una constante. Entonces, Pavomeva no es una variable porque no varía, no cambia nunca, sino una constante. Lo puedo poner arriba todo de lo mismo en realidad. Constante. Yo lo suelo poner en mayúscula para que se entienda que es una constante, como una. Lo pueden poner como quieran igual. Pagomeas y Pagomin. 3,40. Sí, y entonces uso estas constantes en lugar del valor. Si algún día el valor cambia, yo puedo venir acá y cambiarlo y todo el programa queda igual porque el programa está usando esta etiqueta para reemplazar por este número. Entonces estas variables ya no estarían. em, y vamos a lo que pide. Tengo que ya recibir la otra del cliente. Tengo que leer información de todas sus líneas y retornar la cantidad total que facturó. Entonces lo que hacen acá es, em, claro, esto no iría. Yo ya no tengo que leer nada, ¿por qué? Porque yo ya estoy recibiendo la información del cliente y la información de las líneas lo voy a leer con este módulo de acá. ¿Sí? Entonces, este for está bien. Desde uno hasta la cantidad de líneas que tiene ese cliente, lo que voy a hacer es, en lugar de hacer read, usar el módulo que hice justamente. Leer línea. Y le voy a mandar una línea. Necesito una variable acá, de tipo línea, pongámosle que se llame buena línea. Vamos a hacer. Y acá como variable local tenemos línea de tipo línea cliente. ¿Sí? Entonces, si el cliente tiene tres líneas, pongámosle, va a ir desde 1 hasta 3 leyendo cada una de las líneas. ¿Sí? Entonces, leo una línea y calculo el total, sumo el total. Eh, Pago megas es pago megas por la cantidad de megas, no del cliente, sino de la línea. Y esto es la constante. Ahora, lo que sale un minuto o lo que sale un mega, perdón, por la cantidad de megas que usó en esa línea telefónica, por un lado. Lo que sale un minuto por la cantidad de minutos que usó en esa línea telefónica, por otro. Estas variables las tengo que tener declaradas por acá. Yo las había, no sé si estaban, pero las vuelvo a agregar. Y acá, en realidad, debería decir que el total megas es igual a lo que tenía antes más lo que acabo de calcular, pago megas. Y por otro lado, el total de minutos es lo que tenía antes, total de minutos, más lo que acabo
de calcular. Hay que inicializarlas en cero. Yo por ahora asumí que alguien la inicializó en cero antes. Podría en realidad inicializarlo acá. De hecho, vamos a aprovechar que esto ya está y lo usamos. Ahí está. Entonces, inicializamos los totales en cero. Por cada una de las líneas que tiene el cliente, leemos en el registro. Este leer significa leer el número, los minutos y los megas de un teléfono. Calculo cuánto paga de megas, calculo cuánto paga por minuto y lo sumo a los totales. Vuelvo al for, la segunda línea telefónica que tenga, leo los datos. Cuando leo los datos estoy sobreescribiendo la primera, ¿sí? Estoy perdiendo lo de la primera, pero no importa porque ya lo calculé. Leo de vuelta los datos y vuelvo a hacer lo mismo. Me fijo cuánto tiene que pagar por megas y por minutos por este teléfono y lo sumo a los totales. El for debería tener un begin, sí, exactamente. Vamos a ponerlo acá abajo. Ahí está. No tiene que imprimir nada. Bueno, esto es algo, también tomen nota para el parcial. Primera nota para el parcial, lo que dice el enunciado es palabra santa. Si el enunciado, por ejemplo en este caso, ustedes pueden elegir modularizar un programa de diferentes maneras y quizás esté bien, ¿sí? No hay una sola manera de modularizar. Pero en este caso, el enunciado nos dice que hay que hacer un módulo que lea información de la línea de teléfono, nos dice que hay que hacer un módulo que recibe los datos del cliente y hace tal cosa. Bueno, hay que hacerle caso al enunciado y hay que modularizar exactamente como nos dice el enunciado. Y el enunciado nos está pidiendo, entre otras cosas, que retorne la cantidad de minutos y la cantidad total de megas. Si retorno la información, no hace falta que la imprima. Ya la estoy retornando acá. Si hay que imprimirla, que la imprima el programa principal o que haga lo que tenga ganas de hacer, no la imprimimos, ¿sí? Si el enunciado hubiese dicho acá, imprima la cantidad total de minutos y cantidad total de megas, entonces dejaríamos este cartel y sacaríamos los parámetros. Bien, entonces en este caso tenemos que retornar, saco el rate. Listo. ¿Hasta acá estamos bien? Terminamos el inciso B. Y después lo último es implementar un programa que lea los datos de los clientes de la compañía e informe el monto total a facturar para cada uno. Acá es donde vemos, donde nos ponemos a ver el resto del enunciado que habíamos dejado de largo. ¿Cuántos clientes hay? 9300. Hay que leer muchos clientes, ¿sí? ¿Cuántos clientes hay que leer? ¿Lo sabemos? Sí, entonces usamos un for. De 1 hasta 9300. Le ponemos begin porque creo que vamos a tener varias cosas. Esto de tipo cliente y línea cliente. Cliente. Acá puedo tener una variable que se llame i, que no es esta misma que está en el módulo, son diferentes, están en lugares diferentes, así que esta i es la del programa principal. Entonces, 9300 veces, ¿qué tengo que hacer? Leer, no tengo un módulo de leer para el cliente. Bueno, acá podría poner o dos read o puedo hacer un módulo de leer al cliente, copiando la misma idea que acá. Les recomiendo encarecidamente hacer el módulo. Procedure, leer cliente, por referencia, un cliente de tipo, bueno, vamos a poner otro nombre, C de tipo cliente, y acá leemos C.número cli y leemos el otro dato, C.líneas. ¿Sí? Siempre que tienen que leer un registro, van a terminar probablemente en un módulo como este, leemos cada uno de los datos. Y eso por referencia.
leer cliente, le pasamos el cliente que espera por parámetro y ya está. Con eso ya leí la información del cliente. Ahí lo paso, cuando lo cerramos lo pasamos. Eh, una vez que leí el cliente, ¿qué tengo que hacer? Calcular los gastos los gastos totales para informar. Para eso ya hice este módulo, así que tampoco hay que pensar demasiado, simplemente hay que llamar el módulo. Pago cliente, el nombre del módulo, ¿qué le tengo que mandar? Primero que nada, los datos del cliente, son estos que acabo de leer, entonces le mando C. En segundo lugar, dos variables, segundo y tercer lugar, dos variables, total megas y total mínimo. No las tengo, pero las voy a agregar. ¿Sí? Las agrego acá también al programa principal, total megas y total mínimo, que en este caso no hace falta inicializarlas porque la inicialicé acá. Esto era por cliente, ¿no? Monto total a facturar por cada uno. Bien, entonces no hay mucho más que pensar porque ya lo pensamos recién, justamente. Yo, cuando ustedes se encargan los ejercicios, por lo general, les recomiendo empezar al revés. Depende mucho de cada uno, así que es muy personal. Pero cuando uno no tiene una idea muy clara de cómo va a hacer las cosas, quizá lo más fácil es empezar por el programa principal. De esta manera, hago un for para leer los 9300 clientes, leo un cliente, hago otro módulo que haga todos los cálculos, por más que no los tenga hechos todavía. Después de terminar el programa principal, voy buscando los procesos que tengo que hacer y los hago, los relleno. Sí, entonces no tengo que pensar en todo el problema al mismo tiempo. Bueno, entonces ya está. Ya calculó lo que tiene que pagar cada cliente. Lo único que me falta es imprimirlo, total megas, y por otro lado, total minutos. Vamos a ponerlo así, así se ve. No debería de haber un for de 30 para leer esos datos todo un mes como te pide. No, en realidad es como si nosotros estuviéramos leyendo un solo mes a los 9300 clientes que tienen en la compañía. ¿Se entiende? O lo digo al revés. La compañía tiene 9300 clientes, hay que hacerle la factura. Entonces proceso esa cantidad de clientes y ya está, este mes terminamos. El mes que viene tendrán que correr de nuevo el programa o algo por el estilo. Bien, y con esto tendría que alcanzar. A ver si empecemos a ver los errores de sintaxis. Increíble. Y acá no voy a agregar algún que otro cartel, así lo vemos corriendo ya que estamos. Ahí está, así vemos qué está pasando y vamos para probarlo a cambiar este 9300 y vamos a probar con tres clientes a ver si funciona, si más o menos hace lo que nosotros esperamos que haga. Compilamos, ejecutamos. Les digo siempre que esto está bueno hacerlo, les ayuda a corregir los errores de sintaxis, también les ayuda a ver si imprime lo que tienen que imprimir, lo que ustedes esperan, a probar distintos casos. ¿Qué pasa si, no sé, no sé, en este caso, qué sería si un cliente no gastó nada, tiene 0 minutos y 0 megas, imprime bien, todos esos casos extremos hay que probarlos. En el parcial también, simplemente en el parcial lo van a hacer en el papel, siguiendo lo que escribieron, pero hay que hacerlo.
Y obviamente no quiere decir, si esto funciona, no quiere decir que esté bien. Siempre pregúntenle al ayudante de su aula para confirmar que conceptualmente está bien o que no se pueda mejorar, ¿no? Bueno, ingresamos, por ejemplo, el código cliente uno tiene dos líneas. La primera línea, el número tal, minuto. Tengo miedo de que esto no ande y yo estoy copiando todo esto. Vamos a poner otra cosa. Eh, Me da igual. 10 minutos y 20 megas. Fíjense que algo imprimió, habría que chequear los números después, pero aparentemente hay que pagar 45 pesos con 90 por la cantidad de megas usados. La cantidad de megas usados son 20 y 14, o sea, son 34 en total, y cada mega sale 1,35. Podría ser, es un número más o menos. Es un número coherente, por lo menos. Después pueden hacer bien la cuenta a ver si les da bien. Lo mismo con los minutos, y acá ingresaría el siguiente cliente. Cliente número 2 tiene una sola línea telefónica, número cualquiera. Usó 100 minutos y 10 megas. Y acá lo vamos a ver más fácil. En total hay que cobrarle 13,50 por los 10 megas que usó, perfecto. Y 340 pesos por los 100 minutos que usó a 3,40 cada uno. Perfecto. Y bueno, y el for iba de 1 hasta 3. Lo voy a terminar simplemente para cerrarlo. Fíjense si usó 1 y 1, 1,35 y 3,40, perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Un lujo. Siempre para modularizar traten de que los módulos no se extiendan demasiado. Cada módulo tiene que tener un objetivo único y claro. No sé, acá el objetivo obviamente es leer los datos de una línea, el objetivo es leer los datos de un cliente, ¿sí? Sí, fíjense que el programa quedó enorme. O sea, una vez que ustedes lo empiezan a mirar así, dicen, mira todo lo que hice. Pero a ver, hacer este procedimiento, un procedimiento que lee un cliente es una pavada. Leer cliente y leo todos los campos. Hacer un procedimiento que lee una línea es una pavada. Este obviamente era la parte más difícil. Había que calcular, hacer todo el cálculo. Así todo son 20 líneas de código. Y el programa, fíjense que me quedó re fácil, habiendo separado bien las cosas como corresponde. El programa no es más que usar los procedimientos que ya hice. Si tiene varias líneas, no debería preguntar por otra línea después de leer la primera. Pregunta, fíjate que recién nosotros ingresamos en el primer cliente, ingresamos varias líneas. Y para eso está este for. Desde uno hasta la cantidad de líneas que tenga el cliente, vos vas a leer todas las líneas que tenga y vas a sumar todas. Se lo copio. Eh, bueno, es el mismo link, se lo copio por acá, igualmente para que lo tengan a mano. No, de nada. Bueno, y como para entrar en tema, ¿qué pasaría? Este mismo ejercicio nosotros acabamos de hacer. Ustedes vieron que cuando nosotros íbamos ingresando clientes, eh, ingresamos los datos de un cliente y nos ponía el cartel de cuánto tenía que pagar ese cliente. Ingresamos los datos del segundo cliente, nos imprimía el cartel de cuánto tenía que pagar el segundo cliente. Y así con cada uno, lo cual es medio como confuso. Por ahí, en alguna situación, lo que nosotros hubiésemos querido es ingresar la información de todos los clientes y que después el programa nos diga, bueno, fulano paga tanto, mengano paga tanto, y así.
¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a hacer eso? Porque actualmente no tenemos manera de hacerlo. ¿Por qué no tenemos manera de hacerlo? Porque yo acá tengo información de un solo cliente. Acá tengo información de una sola línea telefónica. Cuando yo necesito leer la segunda, inevitablemente tengo que sobreescribir los datos que había de la primera. Entonces, si yo no hago el cálculo, eh, nada, no puedo sobreescribirlo. Yo tengo que hacer el cálculo y tengo que imprimirlo. Si no, eh, no tengo posibilidad de ir guardando la información de todas las líneas o de todos los cálculos. Yo lo que podría hacer es guardar lo que tiene que pagar cada uno de todos los clientes, pero sin embargo tengo dos variables nada más. Entonces cada cliente sobrescribe a la del cliente anterior. Bueno, para resolver ese tipo de cosas, lo que yo podría hacer sería tener muchas variables, 9300 variables total y 9300 variables total mínimo, o tener 9300 clientes, leer la información toda de corrido, y una vez que leí los 9300 clientes y los guardé a todos juntos, empezar a procesar. Para eso es que vamos a empezar a empezar a usar estructuras como vectores. ¿Sí? Un vector lo que es básicamente es una colección de elementos, nada más y nada menos. Podría ser, en este caso, una colección con 9300 clientes. ¿Sí? Y entonces ahí sí yo podría leer todos juntos, guardar toda la información y recién después hacer los cálculos. Piénsenlo, si ustedes tienen, por ejemplo, un registro libro que tiene todo el dato de un libro, un título, cantidad de páginas, etcétera. Perdón. Un vector sería como un estante donde voy a guardar todos estos libros. ¿Sí? Y tiene ciertas características. No puedo hacer cualquier cosa. Todo lo que yo guardo dentro de un vector, en este estante que yo estoy imaginando gráficamente, tiene que ser del mismo tipo. A eso se le dice que es homogéneo. Si yo tengo un vector de clientes, sí, vector es arreglo, digamos. Y es un arreglo de una dimensión. Lo usamos, a veces lo usamos medio como sinónimo. No son sinónimos exactamente, pero parecido. Entonces, si yo tengo un arreglo o un vector de clientes, tienen que ser todos clientes. Si tengo un vector de libros, tienen que ser todos libros. No puedo tener un libro, una revista, una persona, otro libro. ¿Sí? Un array. Exacto. Vector, arreglo de una dimensión. Array son todas palabras que vamos a usar casi indistintamente. ¿Sí? No puedo mezclar tipos dentro del vector. Además, es estático. ¿Qué quiere decir que sea estático? Que yo puedo hacer un vector que tiene, como en este caso, 9300 clientes. Exactamente, bien, Eliseo. Eh, Esto va en contraposición a los registros. Los registros son heterogéneos. ¿Por qué? Porque pueden tener cosas distintas. Por ejemplo, acá tiene enteros, reales, mezclados. Exacto. Bueno, y son estáticos. Cuando hacemos un arreglo que tiene 9300 clientes, el día de mañana la empresa crece, viene el cliente 9301, no hay lugar, no hay manera, ya está. ¿Sí? Y si a la empresa le va mal y de repente en vez de 9300 clientes tiene 100,
quedará el arreglo con 100, los 100 lugares, los 100 primeros lugares ocupados y 9200 con nada. Basura ocupando espacio, ¿sí? Siempre ocupando el espacio. Entonces, cuando nosotros declaramos un vector, por esta misma razón, nosotros tenemos que decirle cuántos elementos va a tener y esa cantidad es la que se reserva en la memoria y no va a cambiar en todo el programa. Vamos a poner, no cambia durante el programa. Y por último es una estructura indexada. Esto quiere decir que tiene índice. Si nosotros lo dibujamos así medio, si dibujamos un vector de esta manera, podríamos dibujar cada uno de los espacios donde va a haber algo acá adentro, un cliente, por ejemplo. Entonces acá hay un cliente, acá hay otro cliente, y así, cada una de estas posiciones tiene un índice. Entonces, si yo quiero ir a la información del tercer cliente, puedo usar ese número, este índice de acá, e ir directamente a esa posición. No tengo que pasar por todas las anteriores hasta encontrar el tercer cliente. Directamente salto a la posición que quiero. Esto es una ventaja en este caso. Que sea estático puede ser bueno o malo, depende del contexto. Que sea indexado claramente es una ventaja que tenemos. Esto después lo vamos a ver en contraposición a otra colección que todavía falta para ver, que son las listas. ¿Sí? Las listas también son colecciones de elementos, pero que tienen otras características. Entonces vamos a usar o vectores o listas probablemente para cada uno de los problemas que tengamos. O combinados a veces unos con otros. Bien, bueno, estas son las características que tiene. ¿Cómo se declara un vector? En la parte de tipos, le pongo el nombre que quiero. Acá puedo ponerle vector o vector cliente, lo que yo quiera. Igual, array, esta palabra clave, no la puedo cambiar. Voy a poner índice inferior y el índice superior. Empieza en 1 y en 9300, por ejemplo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así, puede empezar en -1 o en -10 si nos sirve para algo. La mayoría de las veces, obviamente, va a empezar en 1 hasta un número máximo, ¿no? Y después tengo que poner qué es lo que tiene adentro del vector. La palabra clave off y acá lo que tiene adentro. Por ejemplo, cliente. Cliente siendo... Puedo tener un vector de números, array de 1 a lo que sea, 100 de enteros, un vector de booleanos, un vector de char, un vector de vectores, ya yendo un poco más lejos, ¿sí? Hasta acá estamos, me falta un solo concepto importante más de vectores. Este 9300, que es este de acá, es la dimensión física. Es lo que va a ocupar el vector en memoria desde el momento en que yo lo declaro y es lo máximo, la máxima cantidad de elementos que puede tener el vector. ¿Sí? Esa sería la dimensión física. Pero después tenemos otra dimensión, que es la dimensión lógica. La dimensión lógica
lo que nos dice es cuántos elementos realmente hay en el vector. Suponga que hay ejercicio que le va a decir hay 9300 clientes y puntos, son 9300. En ese caso no hace falta una dimensión lógica. Pero hay ejercicios en los que le van a decir puede haber a lo sumo 9300 clientes. Entonces, como no estamos seguros, porque puede haber a lo sumo 9300 clientes, quizás haya menos, capaz que el vector está lleno hasta acá. Y capaz que todo esto de acá no tiene nada o tiene basura. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que todo esto de acá no tiene nada y no lo tenemos que tener en cuenta? Bueno, para eso vamos a tener la dimensión lógica. En este caso, la dimensión lógica sería 3. Son la cantidad de elementos que tienen información. ¿Sí? Esta dimensión lógica no es automática, no es algo que Pascal haga por su cuenta, sino que nosotros vamos a tener que tener una variable, le ponemos el nombre que queramos, de L, dimensión lógica, como ustedes le quieran poner, de tipo entero. La vamos a inicializar en 0 y cada vez que agregamos al vector, vamos a sumar 1 y vamos a contar. Hay un elemento más. Cada vez que sacamos algo del vector, vamos a restar de la dimensión lógica. ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer nosotros en el código. Es una variable que vamos a manejar nosotros. ¿Se entiende? El ejemplo sería, si en este enunciado dice una compañía de teléfono de celular debe realizar la facturación mensual de a lo sumo 9300 clientes. Cuando te dice a lo sumo, yo digo, bueno, no estoy, este es el máximo, esta es la dimensión física, más no va a haber, pero capaz que hay menos. Entonces lo que voy a hacer es tener una dimensión lógica y esa dimensión lógica tiene que estar actualizada con la información que realmente hay adentro del vector. ¿De qué le sirve la dimensión lógica? Por ejemplo, si ustedes tienen este vector con 9300 elementos, leen información de cliente de teclado y lo van guardando. Leen el primer cliente, lo guardan, leen el segundo, lo guardan, leen el tercero, lo guardan. Dimensión lógica es 3 y ustedes tienen este vector con esto cargado así. Después tienen que hacer el cálculo de cuánto tiene que pagar cada uno de los clientes. Si ustedes no tuvieran la dimensión lógica, ¿qué harían? Un for desde 1 hasta 9300, calcular cliente y vamos a ponerle el primero, el segundo, el tercero y así hasta que completo los 9300. Informar monto total. Sería algo así. Pero ¿qué pasaría? El primer cliente funciona, el segundo imprime, el tercero hace el cálculo, imprime, y el cuarto, como acá no hay nada o hay cualquier cosa, va a hacer un cálculo, va a imprimir algo, pero va a imprimir cualquier cosa. Y acá va a imprimir cualquier cosa hasta que llegue al 9300 imprimiendo, pero en realidad toda esta parte de acá no la tendría que haber procesado porque no había nada. ¿Se entiende? Estaba vacía esa parte del vector. Entonces, en lugar de ir ciegamente hasta el 9300, yo voy a ir hasta la dimensión lógica. Entonces, voy a ir desde 1 hasta 3, que son los clientes que de verdad hay. No se actualiza automáticamente con el vector. Cuando cargamos el vector, hay que ir sumando a esta variable de dimensión lógica cada elemento. Es una cuestión nuestra. Profe, Sí. una consulta. El 9300 es, en este caso, ¿no? El límite
de usuarios, ¿no? Sí, ¿Cómo? Entonces la dimensión lógica dice cuántos se están ocupando realmente, ¿no? exacto. ¿Cómo lo declaras? ¿Le sumas una dimensión lógica cada vez que sumas un cliente? ¿O cómo declaras cuántos son? Exactamente. Al principio va a empezar en cero. Y si yo, por ejemplo, eh, vamos a hacer así, yo leo un cliente, lo hago en dos pasos para que se vea más claro, o en tres. Leo un cliente en una variable C de tipo registro y en la posición uno guardo ese cliente. Bueno, además de guardarlo en el vector, no me tengo que olvidar de escribir dimensión lógica más uno. ¿Se Gracias, entiende? profe. Ahí lo entendí un poco mejor. Y obviamente que si esto está dentro de un while y cada cliente que agregue tiene que guardarlo en el vector y sumar uno a la dimensión lógica. ¿Sí? Es algo que vamos a manejar, a gestionar nosotros mismos. No, de nada. Estaba mirando si había dimensión lógica ya en estos primeros ejercicios. Ah, y esto no lo dije por ahí. ¿Por qué el uno acá? Bueno, ¿cómo accedo yo a cada posición del vector? Lo que voy a poner, este vector supongamos que se llama B. Para acceder a la posición uno tengo que poner B y entre corchetes la posición a la que quiero acceder. Entonces B con uno entre corchetes lo que va a hacer es ir a buscar este cliente. O en este caso a guardar en esta posición al cliente que leí. Si yo lo quiero guardar, quiero leer otro y guardarlo en la posición 2, ya se imaginan, B y en la posición le pongo el 2, es igual al cliente que leí, y otra vez. Si en algún ejercicio tengo que borrar, que es un poco más raro, por lo general ustedes van a agregar, pero si en algún ejercicio tengo que borrar, también tengo que, supongamos que borro el cliente 2, me tengo que acordar de restarle 1 a la dimensión lógica para achicar la cantidad de clientes que hay. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Siempre acuérdense que tienen los videos de la teoría. La idea me parece que es que ustedes vean los videos primero, iniciando la semana, y después vayan a la consulta teórica y a la práctica ya con eso. Igual yo creo que con esto, si más o menos me siguieron y, y no se les complicó mucho, pueden arrancar la práctica. La vamos a arrancar ahora igualmente, si, salvo que ustedes quieran hacer otra cosa. Em, no sé cuánto tiempo nos va a dar. Primero les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene ejercicios de vectores que quiera ver? Me lo pasa por el chat. Si no hubiera ningún ejercicio, mientras yo hablo, ustedes me pueden mandar. Si no hubiera ninguno, mi idea era ver una partecita del uno, leer el enunciado del 2 como para dejárselo a ustedes y que lo hagan ustedes. El 3A como para arrancar con el 3. Si quieren el 4A, quizás, no estoy muy seguro. Y después el que quería ver era, por ejemplo, el 8. Pero no sé si me estoy yendo demasiado adelante. Ah, y a la pregunta que me hicieron hoy de ejercicio tipo parcial, para que todavía falta, no se torturen porque todavía no les va a salir, o quizás sí, ojalá. Pero estos ejercicios del 11, el 12, este ha sido un parcial, este también. Eh, el 13 es medio raro, el 14 creo que fue un parcial. Así que todos estos ejercicios son tipo parcial. El 8 de hecho, es cortito, pero tiene el mismo estilo.
Así que les diría el 11, el 12, el 14 son ejercicios de parcial que en ese momento, cuando se tomaron, duraba más o menos 2 horas y cuarto. Así que ustedes recién están empezando con este tema, así que se van a trabar y todo hasta que enganchen. Pero cuando más o menos estén en tema, un ejercicio como este les tendría que llevar más o menos 2 horas. Bueno, arrancamos con los primeros cortitos. El primero dice dado el siguiente programa y nos da un vector de números enteros. Fíjense que tiene 10 números. Tenemos una variable de ese tipo, un contador. Y en principio lo que hace es un for de 1 a 10 asignando eh, números en la posición i. Y después un for de 2 a 10 haciendo un cálculo. El inciso A nos dice qué valores toma la variable números al finalizar el primer bloque for. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Yo lo que tengo acá, lo que tengo acá es un vector de 1 a 10 y acá dentro de cada una de las posiciones va a haber guardado un número. ¿Qué hace el enunciado? Empieza un for. I es igual a 1. Para, tranqui. ¿Tenés alguna pregunta particular que podamos ver? El tema en general. Pensá que los vectores es simplemente una colección de elementos. Vos querés guardar muchas cosas de algo, necesitas un vector. Sí, pensalo como una repisa, como un estante, como un... No sé, estoy mirando qué puede ser. Pongámosle un almacén, pero sería un almacén medio particular porque solamente tiene un solo tipo de producto. Si se quiere pensar así. ¿Está bien? Entonces, acá lo que tenés es la definición del tipo. Es decir, bueno, yo en algún momento, cuando haya una variable de este tipo bnums, esto lo que va a hacer es, lo que va a tener son 10 números enteros. Se va a guardar 10 números enteros ahí adentro. ¿Sí? Pero hasta acá nada, es una plantilla. Cuando declaramos una variable de tipo vector, fíjate que este es el mismo nombre que acá, recién ahí lo que estás haciendo es esto que dibujé acá. En la memoria estás reservando todo este espacio para cada uno de los 10 números. Pero todavía no tiene nada, está vacío. Entonces ahí empieza el programa y hago un for. Empiezo con i igual a 1, i vale 1, lógicamente, y eso lo guardo ¿en dónde? En la posición 1 del vector. ¿Sí? Números de i se transformaría en números de i se transformaría en números de 1 porque i es igual a 1. Sí, sería lo mismo que poner números de 1 igual 1. ¿Sí? Esto mismo de acá es equivalente a esto. Entonces, en la posición 1 voy a guardar el 1, voy a buscar la posición 1, la encuentro acá, guardo 1. Perdón, acá. Vuelvo otra vez al for. Y es igual a 2 ahora.
Entonces, ¿qué hago? En la posición número 2, la busco, la posición número 2 es esta. Entonces, en esa posición, acá, voy a guardar 2. Lo estoy mareando ahí con eso. Voy a guardar esto, el 2. ¿Me siguen? Vuelvo al for, y es igual a 3. El vector en la posición 3 es igual a 3. Vengo a buscar la posición 3 acá, la encuentro, guardo 3. Y así con cada uno de las posiciones del vector. Igual a 4, voy a guardar la posición 4 con el número 4. Igual a 5, guardo la posición 5. Igual a 6, guardo la posición 6. Y así hasta que llegue igual a 10, guardo la posición 10. Me va a quedar 4, 5, etcétera, hasta el 10. Todo cargado el vector. En este caso no hay dimensión lógica, está todo completo. La dimensión lógica sería 10 en todo caso, que es igual a la dimensión física, así que no tiene sentido guardarlo. ¿Sí? ¿Puedes repetir la parte en que dijo que no tiene sentido guardarlo? Claro, en estos casos yo tengo un vector de 10 elementos y lo uso todo, guardo los 10 elementos. La dimensión lógica es 10, ¿sí? Es igual a la dimensión física. Entran 10 elementos y tengo cargados 10 elementos. Entonces, como son iguales, siempre la dimensión física va a ser igual a la dimensión lógica, porque el vector siempre va a estar lleno. Si el vector siempre está lleno, no hace falta guardar dimensión lógica. ¿Puedo hacer una consulta más? Obvio. Bueno, había dicho que puede ser que, por ejemplo, hizo ejemplo de empresas, ¿no? Si a una le iba bien, capaz estaba lleno, y si le iba mal, tenía 100 de 3000, ponele. Y asumo que sí, pero va a variar, ¿no? Esto puede variar los valores en el mismo ejercicio. Sí, va a depender del enunciado. Si quieren, chusmeamos así por arriba sin hacerlo, pero miremos lo que les estoy queriendo decir. Por ejemplo, acá se dispone de un vector con 100 números enteros. No son ni 99 ni 101. Está los 100 números enteros, todo guardado. Entonces, no hace falta dimensión lógica en este caso. Dimensión física es 100, el vector va a estar lleno. Ejercicio 5 dice, utilizando los módulos implementados en el ejercicio 4, realizar un programa que lea números enteros desde teclado, a lo sumo 100, y los almacena en un vector. En este caso sabemos que la dimensión física es 100, porque como mucho va a haber 100, pero no nos asegura que sí o sí se lean 100 números enteros. Puede haber 0, puede haber 10, puede haber 50, puede haber 100. Entonces, en este caso, hace falta usar dimensión lógica. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Hasta ahora esto le está resultando fácil o no? Como para ver si seguimos con los primeros o si voy pasando salteado. Estamos. Bueno, cualquier cosa, si llego a saltear y los pierdo, me avisan. Bueno, al terminar el programa, ¿con qué valores finaliza la variable números? Tendrían que ver qué pasa cuando hacen este for.
Voy a hacer una sola vuelta y después se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y este se lo pueden corregir, porque si ustedes copian esto y lo ejecutan, obviamente que pueden imprimir después los valores del vector. Cuando i va de 2 a 10, la primera vez i vale 2, entonces lo voy a copiar acá si lo puedo cambiar. La primera vez i vale 2 y ejecuto esto, entonces puedo reemplazar i por 2. ¿Qué está haciendo? Está tomando la segunda posición del vector y le suma 2 menos 1 lo que hay en la primera. Toma lo de la segunda posición, toma lo de la primera, lo suma y eso lo guarda en la segunda posición. Vengo acá, lo que hay en la posición 2 es un 2, le sumo lo que hay en la primera, 2 más 1 es igual a 3 y el resultado lo guardo acá, en la posición 2. Una vuelta más para que termine de quedar claro. Y vale 3, 3, 3, 2. Voy a tomar lo de la posición 3, le voy a sumar lo de la posición anterior y lo guardo en la posición 3. Veo lo que hay en la 3, hay Disculpe, un profe, 3. pero en la posición anterior ya no hay un 2, hay un 3 ahora. Ya no, exacto. Por eso quise seguir una vuelta más, exactamente. Ah. Tomo este 3, tomo lo de la posición anterior, que ahora es un 3, lo sumo, 3 más 3, 6, y el resultado lo guardo acá. ¿Sí? Y así voy a seguir con cada una de las posiciones, la 4, la 5, etc. Voy a tomar el 4, lo voy a sumar a la posición anterior, me guardo el resultado. ¿Se entiende? ¿Vale? Este, como les digo, se lo pueden autocorregir. No sería 5 porque le resta 1. No, le resta 1 no al resultado, le resta 1 al i. Entonces cuando i vale 3, acá es 3 menos 1. Lo que no está restándole 1 al resultado, sino al índice. 3 menos 1 es 2, accedo a la posición 2. Sí, fíjate que esto está dentro del corchete, el menos 1. Si se desea cambiar la línea 11, o sea, esta, por un for de 1 hasta 9, ¿cómo debe modificarse el código para que la variable números contenga los mismos valores que en 1b? Así que acá estamos. Sí. ¿Querías preguntar algo? Perdón, se me activó el micrófono sin querer. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Entonces sería, si esto en lugar de ir de 2 a 10 va de 1 a 9, esto de acá tendría que cambiar. Se los dejo a ustedes también. Y también lo pueden corregir simplemente corriendo el programa y viendo si imprime lo mismo. Ahora vamos a ver cómo se imprime un vector para que les quede. ¿Qué valores están contenidos en la variable números si la línea 11 y 12 se reemplazan por for i de 1 a 9? O sea, reemplazar todo esto, esas dos líneas por estas dos líneas y ver qué imprime. ¿Sí? Se las dejo. En el ejercicio número 2 tampoco nos vamos a meter demasiado porque quiero pasar a un par de módulos siguientes. Lo que hay que hacer es, nos da un programa incompleto. Hay un vector de 150 números reales. Fíjense que candatos es una constante. Y adentro del vector hay números reales. Hay un módulo cargar vector que no está hecho. Hay otro módulo modificar vector y sumar que tampoco está hecho.
Y lo único que sí está es el programa principal, que llama a esos módulos incompletos. Entonces, simplemente cada uno de los incisos es hacer el módulo que falta. El módulo carrer vector, hagámoslo. El módulo de carrer vector debe leer números reales y almacenarlos en el vector que se pasa como parámetro. Al finalizar, debe retornar el vector y su dimensión lógica. La lectura finaliza cuando se ingresa el valor 0, que no debe procesarse, o cuando el vector está completo. Vamos a abordarlo en .paz para que me lo pinte. Tenemos que completar este módulo. Dice leer hasta el 0, sin procesarlo, o hasta que el vector se complete. Sí, hay una parte que ya está hecha, que es recibir el vector y la dimensión lógica, las dos por referencia. ¿Por qué? Obviamente, voy a leer información de teclado y la voy a guardar en el vector, entonces quiero que el vector vuelva modificado. Y también voy a agregar elementos, entonces la dimensión lógica va a cambiar, por eso están las dos por referencia. En general, cuando hay dimensión lógica van las dos de la mano. ¿Sí? Va el vector junto con la dimensión lógica a todos lados. Bien, acá básicamente hay a nivel general dos formas de leer un vector. O de cargar un vector, cargar vector. Si no hay dimensión lógica, o sea, si el vector va a estar lleno, es bastante fácil porque simplemente podemos hacer con un for, porque sabemos cuántos números hay. En este caso hay 100 números adentro de este vector. Entonces podemos hacer un for de 1 hasta 100, leer cada una de las posiciones del vector. Leo la posición 1, la guardo. Cuando i vale 2, leo la posición 2. Cuando i vale 3, leo la posición 3. I vale 4, leo la posición 4, hasta que llegue a la posición 100, leo la posición 100, listo. ¿Sí? Esta es bastante fácil. Ahora, el caso que tenemos es usando dimensión lógica, porque no sabemos si vamos a leer los 100 números o no. Vamos a leer hasta que llegue al número 0, o quizás sí, quizás se complete el vector. Son 150, no 100 cantantes. ¿Y cómo vamos a hacer entonces acá? El último elemento no hay que procesarlo, entonces for no podemos usar porque no sabemos cuántos elementos son. Tenemos while o repeat until. El último no hay que procesarlo, por lo tanto vamos a usar un while. ¿Sí? ¿While qué? Mientras que qué, voy a leer. Bien, por ahí va. ¿Y qué más? No sé qué distinto de cero, exactamente. No tenemos variable declarada todavía, vamos a declararla. ¿B distinto de cero? No. Esta es una de las opciones, no, porque B tiene muchos números, no tiene un solo número. Entonces no podemos compararlo con cero. Lo que tenemos que hacer es leer en una variable temporal números, supongamos, de tipo real. Y mientras este número sea distinto de cero, vamos a leer. ¿Sí? Primero tenemos que leer el número, por supuesto. Leemos el número.
mientras este número sea distinto de 0, vamos a guardar en el vector y leer el siguiente. Esta es la idea. Pero además, ¿qué otra cosa puede pasar? Dice que lea hasta el número 0 o hasta que el vector se llene. Entonces, yo no solamente voy a tener esta condición, sino que tengo que tener dos condiciones. Mientras el número sea distinto de 0 y además B no esté lleno. ¿Y cómo escribiría esto en una sintaxis que Pascal pueda entender? Tengo la dimensión lógica, que me dice cuántos elementos tengo. Tengo la dimensión física, que era cantidad de datos, 150. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si el vector está lleno? Si dimensión lógica es menor a la cantidad de datos, es menor a 150, entonces todavía no se llenó. Dimensión lógica menor a la cantidad de datos. ¿Sí? No digo igual, ahora vamos a ver por qué, porque si es igual quiere decir que ya no hay lugar, entonces no puedo agregar otro. Yo necesito que haya por lo menos un lugar para poder sumar un elemento más. ¿Se ve? Entonces, el número distinto de 0. A ver si puedo usar. Bueno, voy a tener que borrarlo otra vez. Yo acá tengo un vector de 150 en este caso. Y tengo una variable número. Leo el número. Supongamos que leo el número 15. 15 distinto de 0, sí. ¿Hay lugar en el vector? Sí. La dimensión lógica todavía es 0, pues no puse nada. De hecho, bueno, está inicializada, así que no pasa nada. Está inicializada en 0 acá. 0 es menor que 150, sí. Bueno, voy a guardar en el vector. ¿Cómo guardo en el vector? Hay que hacer dos cosas. Primero, asignar la posición del vector en la posición 1 en este caso. Voy a guardar el número. Y por otro lado, tengo que sumar 1 a la dimensión lógica. Estas son las dos cosas que tengo que hacer. ¿Sí? Hasta acá de acuerdo. Obviamente que si dejo esto así, no voy a guardar en todo el vector, sino que voy a guardar siempre en la posición 1. Yo lo que quiero es que acá salga el número 1, pero sin poner el número 1 ahí fijo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ve en qué posición lo voy a guardar este número que acabo de leer. Necesito una variable, sí. Podría tener una variable extra. Esa es una manera. Podría tener no sé, un ni. No hay ningún ni por acá. Y decir, en ese lugar lo inicializo en 1. Y en ese lugar guardo el número. Pero también tendría que sumar uno más en i para que la próxima vaya en 2. ¿Se entiende? El i empieza en 1, me guardo el número en la posición 1, sumo incremento i vale 2. La próxima vuelta, en el segundo lugar guardo el número, i vale 3. La tercera vuelta, guardo el número en el número 3, i vale 4. Funciona bien, pero bastante parecido a lo que pasa con dimensión lógica. Entonces, ¿por qué no usar directamente esta variable de acá? Y me ahorro esta variable. Puedo usar dimensión lógica. Dimensión lógica, acuérdense que venía en 0, entonces primero le sumo 1, ahora dimensión lógica vale 1, en la posición 1 guardo el número. El 15 va acá.
Y ahora dimensión lógica ya vale 1. Leo el siguiente. ¿Cómo leo el siguiente? Bueno, fácil. Leo otro número. Vengo al while. Supongan que leí el número, en vez de 15, el 25. ¿El 25 distinto de 0? Sí. ¿Hay lugar? ¿1 es menor que 150? Sí. Entonces, dimensión lógica que valía 1, ahora pasa a valer 2. Ya no vale más 1. En la posición 2, guardo el número que leí. En la posición 2, que es lo que me dice la dimensión lógica, guardo el 25. Si yo ahora leyera el 0, leo el 0 acá, vuelvo al while, número distinto de 0, no. Salgo del while. ¿Y cómo me quedó el vector? Me quedó con el 15, el 25 y dimensión lógica me quedó en 2. ¿Sí? Entonces yo sé que hasta acá está el vector cargado, estas dos posiciones, y que de acá para atrás no hay nada. Está todo vacío. Repasamos. Tenemos un vector con la dimensión lógica que empieza en 0. Leemos números. Mientras que el número sea distinto de 0, que es la condición de fin, y hay lugar en el vector, guardo el elemento en el vector, que es sumar 1 a la dimensión lógica y guardarlo en el vector, y leo el siguiente. ¿Se entiende? Más allá de que esto después usted lo... Esto, así como, tal cual como está, seguramente está en la teoría. Eh, de hecho, si quieren se los copio, porque en realidad no. Si va a estar completo, y esto sería si no sabemos si está completo. La mayoría de las veces van a ser como estas dos formas, ¿sí? Si sabemos que va a estar completo, por lo general va a ser un for, si no, va a ser este while. Lo cual no quita, como siempre les digo, que un enunciado en particular les ponga una condición rara o algo distinto y ustedes tienen que leerlo y modificarlo para cumplir con el enunciado. No sé, si yo les dijera ahora de repente, porque se me ocurrió el enunciado, que tienen que cargar el vector hasta que el vector quede la mitad lleno, bueno, va a ser muy parecido a esto, pero en lugar de llegar hasta el final, por ahí llegó hasta la mitad. ¿Sí? Pero la estructura general se mantiene eh, para todos los casos. Bueno, esto si quieren se lo copio por ahí. Esto no sé qué es, venía de antes. Ah, esto no, esto venía de antes. Perdón. Bueno, hasta ahí estaría la carga de un vector. Vimos las dos opciones más comunes. Después falta el inciso B, que es recorrer el vector y sumarlo. Este le queda a ustedes. Ejercicio 3. Se dispone un vector con números enteros de dimensión física
dimf y dimensión lógica diml. Realizar un módulo que imprima el vector desde la primera posición hasta la última. Bueno, asumimos que hay un vector que se llama vector. Supongamos que tenemos B de tipo vector, tenemos dimf y diml. Dimf es una constante, diml una variable. Tenemos que hacer un procedimiento o un módulo imprimir. ¿Por qué va a ser un procedimiento? Porque no tengo que retornar nada, solamente tengo que informar en pantalla. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué parámetros les parece que necesito en este procedimiento imprimir? ¿Qué necesito recibir acá para poder imprimir el vector? Un entero, ¿qué sería ese entero? Variable, pero ¿qué representa, digamos? Dimensión lógica, ahí va. Dimensión lógica por ahí va. La posición es algo más bien interno, ¿no? No necesito mandarle la posición, sino que quizá para recorrerlo necesite una variable de posición, pero sería en todo caso una variable local. La dimensión lógica sí. Y la dimensión lógica, y obviamente, ¿qué más? La física podría ser, pero vamos a asumir que es una constante, que sería lo más normal, ¿no? Y esta es una variable. Y el vector, lógicamente. ¿Lo voy a modificar al vector? ¿Sí? No, exacto, porque imprimo nada más. Yo voy a agarrar el vector, este vector que me dieron, por ejemplo, uno como este, y voy a agarrar el 15 y lo voy a imprimir en pantalla. Bueno, mejor uso esto. Agarro el 15 y lo imprimo en pantalla. Agarro el 25 y lo imprimo en pantalla, terminé. Eso es lo que voy a hacer. El vector en sí va a quedar igualito a como me lo dieron. Entonces, por valor van los dos, ¿sí? Van los dos de la mano, el vector y la dimensión lógica, los dos por valor. Dejo el espacio ahí. Bueno, ¿y ahora cómo voy a recorrer el vector? Tengo que imprimir todos los números que tiene dentro del vector. ¿Cuántos números hay? Dime F, casi. Dime F, si me dan este vector sería 150. Y no hay 150. Dimensión lógica, ¿sí? Tendría que imprimir, en este caso, 2. Entonces, como sé cuántos elementos voy a imprimir, voy a usar un for, una variable i, lo tengo que agregar acá, y de tipo entero. Y voy de 1 hasta la dimensión lógica que me pasan por parámetro. Esta dimensión lógica de acá. ¿Sí? Entonces, por cada uno de los elementos que tiene el vector, lo único que tengo que hacer es imprimir. Esto lo pueden hacer en dos partes. A ver, para alguno que no le quede del todo claro. Puedo tener una variable
y hacer x es igual a lo que tiene el vector en esa posición y después imprimir x. Esta es una opción. Y si no, no hace falta usar la x, directamente puedo imprimir la posición y del vector. Al principio va a ser la posición 1 del vector, después la posición 2 del vector, la posición 3 del vector con cada una. ¿Se entiende? Cortito. Con esto pueden probar el ejercicio 1, por ejemplo, porque el ejercicio 1 no imprimía, pero si ustedes le agregan el imprimir antes del end, pueden ver lo que imprime y ver si lo que ustedes hicieron en el papel está bien. El B, imprime un módulo realizar un módulo que imprima el vector desde la última posición hasta la primera. ¿Qué cambio acá? Es tan parecido que obviamente lo voy a copiar, recibo lo mismo. Tengo que imprimir al revés. En lugar de imprimir 15, 25, tengo que imprimir 25, 15. ¿Qué cambiarían para hacer el B? Exacto, voy al revés. En vez de 1 hasta dimensión lógica, de dimensión lógica hasta 1, con el cuidado de que tengo que cambiar la palabrita de acá. En vez de to, voy a usar un down to. Exactamente. Entonces, desde 2, bajando hasta 1, imprimo primero la 2 y después la segunda vuelta imprimo la 1. ¿Se ve claro? Bueno, esto se los copio. ¿Cuál es este? El 3. En el mismo que recién. Ejercicio 3. Sí, es el mismo. No lo modifiquen porque si lo modifican, después queda modificado. Les dejo obviamente el C, el D y el E a ustedes, pero es más o menos la misma idea. Complicarlo un poquito. El C, por ejemplo, imprimir desde la mitad hacia la primera posición y después desde la mitad más 1 hasta la última. Después el D, imprimir entre la posición X y la posición Y. En vez de imprimir todo el vector, vamos a imprimir solamente una parte. Y usando el modo el E es hacer de vuelta todo. Hacer el A, B y C, pero utilizando el módulo que hicieron en el D. El 4 es más módulos de vectores. Se dispone un vector con 100 números enteros. Implementar los siguientes módulos. Posición es dado un número X y el vector de números, retornar la posición del número X en dicho vector o el valor -1 en caso de no encontrarse. Una búsqueda, en otras palabras. El inciso A es buscar algo en el vector y decirme dónde está. Intercambio, todos esos serían módulos, no voy a decir procesos o procedimientos. Son módulos que pueden ser o procedimientos o funciones según lo que convenga en cada uno. No hay que hacer, en el 3 y en el 4 no hay que hacer programa principal. Son los módulos sueltos. El de intercambio recibe dos valores, x e y, el vector, y retorna el mismo vector donde se intercambiaron los valores de las posiciones x e y. O sea, si me dan este vector, por ejemplo, x es igual a 1, y es igual a 2, lo que tengo que hacer es cambiar, invertir lo que hay adentro. Poner el 25 acá y el 15 acá. Y el resto del vector quedaría todo igual. ¿Se entiende lo que hay que hacer?
La suma del vector es recorrerlo y sumar todos los elementos. El promedio es recorrer el vector y sacar el promedio, el elemento máximo y el mínimo. De todos estos, ¿cuál quieren hacer? Así dejamos uno hecho y les quedan los otros 5 por ustedes. ¿Intercambio? Intercambio la una, intercambio los dos. No. Intercambio. Perfecto. Bueno, veo que capaz el intercambio es el más difícil de entender, pero ahora cuando lo vean hecho va a ser muy fácil. Primero que nada nos preguntamos si es un procedimiento o una función. Recibe dos valores x e y por valor porque no los tengo que modificar. Así que podrían ser, a ver, tengo el módulo intercambio, recibe x e y de tipo entero. Y el vector de números. Y retorna el mismo vector donde se intercambiaron los valores. Retorna una sola cosa. El problema es que un vector no es un tipo simple. Entonces, por eso no podemos retornar algo de tipo vector. Eso nos obliga a hacer una variable, un parámetro por referencia de tipo vector. Y esto finalmente va a ser un procedimiento. ¿Está bien? Procedimiento de intercambio, recibo por referencia el vector porque lo voy a modificar. Y las dos posiciones que quiero intercambiar. Bueno, ¿y acá qué hago? ¿Hay que recorrer el vector? No. Supongan, en este caso está medio cortito el ejemplo, vamos a cambiar a algo que tenga un poco más de gracia. Eh, Supongamos que tenemos así, y acá tenemos el 10, el 20, el 30 y el 40. Sí, tenemos este vector. Supongan que x es igual a 2 y es igual a 4. ¿Hay que recorrer todo el vector para llegar a la posición 2 o a la posición 4? No, porque yo puedo directamente acceder a la posición que necesito, directamente sin ir a las anteriores. Entonces no hay que recorrer nada. Lo que necesito hacer sí es acceder a cada una de estas dos posiciones, a esta y a esta, para poder intercambiar los valores. Este va a tener que ir acá y este va a tener que ir acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? La única complicación que puede haber acá, además de entender el enunciado, que era, me parece lo más difícil. Si yo mando el 40 para este lado, sobrescribo el 20. Entonces después cuando quiero mandar el 20 para acá, ya lo perdí. ¿Se ve? Yo voy a poner el 40 en la posición 2, el 20 lo perdí. Entonces, exactamente, vamos a usar una variable auxiliar. Antes de perder el 20, lo primero que voy a hacer es guardármelo. Entonces voy a tener una variable auxiliar, temporal, tipo entero, y esa variable va a tener lo que tiene en la posición b de x. Ahí. B de x es el 20, ¿no? B en la posición 2 tiene 20, entonces la variable temporal vale 20.
Ahora que ya guardé esto, puedo mandar el 40 para acá. ¿Cómo mando el 40 para acá? Puedo decir que B en la posición 2 es igual a B en la posición 4. O en otras palabras, B en la posición X es igual a B en la posición Y. B en X igual B de Y. ¿Sí? Y ahí con eso ya pasé el 40 para acá. El 20 lo perdí, este 20 lo perdí, pero lo tengo guardado acá en esta variable, a salvo. Entonces lo único que me faltaría es, en la posición 4, guardar el 20. En la posición Y, guardar el 20. B en la posición Y es igual a la variable temporal. ¿Sí? Entonces ahí sí, guardo el 20 acá, el 40 se pierde. Y como el vector está por referencia, va a volver modificado. 10, 40, 30, 20. ¿Sí? No es muy difícil. Ese sería el B. No es muy difícil, pero por ahí había que darse de maña para ver cómo hacerlo. El resto, la buena noticia es que más o menos lo saben hacer. O sea, ustedes, por un lado, saben calcular un máximo, por otro lado, lo que van a tener sí que hacer es recorrer el vector. ¿Cómo lo recorren? Acuérdense del imprimir, o mejor, de este. Nada más que en vez de imprimir cada posición, van a tener que hacer otras cosas. Ver el máximo, ver el mínimo, sumar o lo que fuera. ¿Sí? Déjenme leer el 5 a ver si tiene algún sentido verlo. Bueno, no, el 5 depende del 4 que todavía no lo hicimos, así que no. Es usar el 4 para hacer un programa. El 6 es trabajar más sobre lo mismo, cambiar eso. El 7 está bueno, háganlo. No les voy a adelantar nada. Este está bueno para que lo hagan y vean a ver lo que se les ocurrió. Vayan el viernes con su ayudante y lo pregunten. Obviamente hay que usar vectores, pero estaría bueno que vean cómo van a usar el vector acá. Sí, hay que leer una secuencia de números hasta que se ingresa el valor -1 y hay que informar esto que aparece acá abajo. El número 3 apareció tantas veces, el número 4 apareció tantas veces. El dígito más leído, tienen un máximo por acá, es el 9. Y los que no aparecieron fueron tales. Está bueno que lo piensen y que lo lleven eso para cerrar el viernes. Y después el 8 ya empiezan los ejercicios tipo parcial, que ojo que el 7 también a veces ha aparecido, no así como está, no apareció nunca en un parcial, pero el concepto sí aparece. Pero los parciales después suelen ser más parecidos a cosas como esta, ¿no? Tenemos que realizar un programa que lea y almacene la información, ya casi nos quedamos sin tiempo, lo dejamos planteado. Este también estaría buenísimo que lo puedan hacer, y el viernes, con lo que llegaron a hacer, no importa si lo pudieron hacer todo o no, con lo que lleguen a pensar o hacer, vayan al aula. Realizar un programa que lea y almacene la información de 400 alumnos ingresantes a la Facultad de Informática de la universidad en el año 2020. De cada alumno se lee el número de inscripción, DNI, apellido, nombre y año de nacimiento. Una vez leída y almacenada toda la información, calcular e informar. El porcentaje de alumnos con DNI compuesto solo por dígitos pares, apellido y nombre de los dos alumnos de mayor edad. No sé si ya lo habían leído. Fíjense cómo acá se empieza a combinar todo lo que ustedes ya vinieron aprendiendo
en prácticas anteriores. Y por eso siempre les decimos que vayan completando todas las prácticas hasta entender, por lo menos hasta entender el tema, idealmente completar toda la práctica. ¿Qué tenemos acá? Por un lado tenemos que leer y almacenar 400 alumnos. Cada alumno tiene toda esta información. Entonces, ¿cómo vamos a modelar esto? Acá tenemos una nota importante. Y esta es una de las notas más importantes del enunciado. Una vez leída y almacenada toda la información, calcular e informar A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo hacer como en la práctica de registros, leer, calcular, leer, calcular, leer, calcular. Yo primero tengo que leer todo, guardar todo, los 400 alumnos, y una vez que leí todos los 400 alumnos, recién ahí voy a calcular e informar lo que me pide el enunciado. Exacto, entonces necesito una estructura que me sirva para guardar muchos alumnos, una colección de alumnos. Obviamente va a ser un arreglo. Estamos en la práctica de arreglo, va a ser un arreglo. ¿Un arreglo de qué? ¿Qué va a tener adentro? Vector alumnos sería un arreglo de 1 a 400 de alumnos, exactamente. Y alumno no es un número o algo, sino que es algo que tiene varios datos, es un registro. ¿Sí? Y acá dentro del registro voy a poner todo lo que tiene un alumno. Número de inscripción, DNI, apellido, nombre y año de nacimiento. Número de inscripción, apellido, nombre de tipo string, DNI y año de nacimiento me está faltando, DNI de tipo entero. Acá no se preocupen, para los que suelen probar mucho en computadora, si no entra como entero, eh, conceptualmente es un entero, no es un número real, así que dejémoslo así. Y año de nacimiento, también de tipo entero. Sí, entonces tenemos un vector que va a guardar toda la información de los 400 alumnos. Cada alumno tiene todo esto a su vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy importante para parcial, leer todo el enunciado y hacer esto correctamente. Tomarse 10 minutos para no escribir código, sino leer el enunciado y pensar las estructuras de datos que van a usar y más o menos cómo van a hacer todo el parcial. Después recién se ponen a hacer. No, no hagan todo el parcial en borrador y después lo pasan porque eso nunca les queda tiempo. Así que no. Pero sí tomarse 10-15 minutos para pensar qué van a hacer. Si ustedes le erran en esta estructura, si acá se olvidan de hacer el vector de alumnos, o hacen mal el alumno, o usan una lista y en realidad tendría que ser un vector, ya arrancan en -10 porque todo el parcial se basa en esto. Entonces, todo lo que ustedes hagan a partir de ahora va a ser con este vector, probablemente. ¿Sí? Así que mucha atención a la elección de estructuras de datos. Tienen que estar bien o casi bien estas estructuras que ustedes elijan. Entonces, por un lado, el programa va a tener dos partes, si quieren pensarlo así. Almacenar alumnos y le vamos a mandar el vector. ¿Tiene dimensión lógica? No, perfecto. Son 400 alumnos siempre. Entonces, almaceno los 400 alumnos y después de almacenar, cuando ya está el vector lleno, procesar o informar o como le quieran llamar, los alumnos. Y este es todo el programa principal. Ya se los hice. Como si fuera mucho, ¿no?
Vector de lista ya vamos a tener tiempo, pero así te digo muy rápidamente, el vector es estático, la lista es dinámica. El vector tiene índice, la lista no. Esta B sería una variable de tipo vector. ¿Sí? Entonces, este es el programa principal. Después hay que llenar. Almacenar alumnos es leer de teclado la información de un alumno y guardarla en el vector. Ya todo eso lo estuvimos viendo hoy. Fíjense que no sé si lo tengo justo acá mismo. Leer un alumno es un proceso como este. Leer un registro cualquiera. Guardar en un vector en el que no hay dimensión lógica es algo parecido a esto. Desde 1 hasta 400, leer la información de cada alumno. Fíjense que no es muy difícil. Lo difícil es leer el enunciado, entenderlo y empezar a combinar todas estas cosas fáciles, entre comillas. Obviamente que no estoy diciendo que ustedes se lo acuerden de memoria ni nada. Pero si van separando, no es tan difícil. Estoy seguro que, que a la mayoría esto lo pueden entender, ¿no? Y ya con esas dos cosas, con esos dos módulos, puedo hacer el almacenar alumnos. Y después procesar va a ser hacer esta parte, que es recorrer el vector, que ya está lleno, y vamos a tener que tener contadores de alumnos con DNI compuestos por solo dígitos pares, y para el B calcular dos máximos. No me da el tiempo para seguirlo, pero estaría buenísimo, muy bueno que ustedes lo intenten y el viernes lo vemos, los que le toca conmigo o con el ayudante que les toque, poder hacer el 7 y el 8 allá. Para este van a tener que descomponer números, eso también se dio en algún ejercicio anterior. Y para este, dos máximos, práctica de máximos, mínimos de máximos, también. ¿Sí? Son todas cosas pequeñas, entre comillas, que ustedes ya van sabiendo hacer y hay que ir combinando. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta final? ¿Algo que no les haya quedado? Buenísimo. No, de nada. Bueno, si no aparecen preguntas, ya los voy saludando. Que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes por allá. Y bueno, nada, a seguir trabajando. Nos estamos viendo. No, de nada, gracias a ustedes. Igualmente, nos estamos viendo. Buen fin de todavía no, falta falta un toque. Hasta luego, nos vemos.